el programa de hoy, obispos de Estados Unidos señalan que ayudarán al presidente Biden, pero sin renunciar a defender la vida y la familia. Además, anuncian que la Gran Marcha por la Vida 2021 de Estados Unidos se realizará de manera virtual. El proyecto de ley obligaría a sacerdotes a violar secreto de confesión. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa más en EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, qué gusto que estén con nosotros. Empezamos el programa contándoles que en el marco de la juramentación de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos, los obispos católicos del país señalaron que no renunciarán a defender la vida y la familia. Con motivo de la reciente juramentación de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos, los obispos del país expresaron en un mensaje que están dispuestos a colaborar como lo hacen con todas las administraciones, pero sin renunciar a defender valores fundamentales como la vida y la familia, teniendo en cuenta la posición pro aborto expresada por este actual gobierno. Así lo manifestó la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en un comunicado firmado por Monseñor José Gómez, presidente del episcopado, en el cual se hace mención que para los prelados de la nación, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque no la única, ya que tienen una profunda preocupación por las muchas amenazas a la vida y la dignidad humana en su sociedad. Por ello, Monseñor Gómez señaló que en lugar de imponer más expansiones de dicha práctica y la anticoncepción, como ha prometido el presidente Joe Biden, tiene la esperanza de que la nueva administración y el Congreso puedan trabajar con la Iglesia y otras personas de buena voluntad. Además, explicó que los obispos católicos no son actores partidistas activos, sino pastores responsables de las almas de millones de estadounidenses. Por tales motivos, afirmó que si el presidente, con pleno respeto por la libertad religiosa de la Iglesia, participara en esta conversación, sería de gran ayuda para restaurar el equilibrio civil y curar las necesidades de los Estados Unidos. Por otro lado, el Papa Francisco saludó a Joe Biden luego que éste asumiera como nuevo presidente de Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo católico en la historia del país en llegar a este cargo, y le ofreció sus oraciones para que Dios le conceda sabiduría. Asimismo, a través de un mensaje difundido por la Oficina de Prensa del Vaticano, el Santo Padre enfatiza que reza para que sus decisiones estén guiadas por la preocupación para construir una sociedad marcada por la justicia auténtica y la libertad, junto con el inquebrantable respeto por los derechos y la dignidad de toda persona, especialmente los pobres, los vulnerables y los que no tienen voz. Interesante las palabras del Papa Francisco de respetar y valorar a aquellos que no tienen voz, y justamente los que no tienen voz son los no nacidos, aquellos que no pueden defenderse. Nuestras oraciones para que realmente este gobierno respete y valore los derechos fundamentales de la vida y la familia. Siguiendo con la información de Estados Unidos, esta semana se anunció que la Gran Marcha por la Vida 2021 se realizará de manera virtual. Los responsables de la Marcha por la Vida 2021 en Estados Unidos anunciaron que el evento se llevará a cabo virtualmente el viernes 29 de enero. De acuerdo al Fondo de Educación y Defensa de la Marcha por la Vida, la organización detrás de la gran caminata que se realiza anualmente en Washington, D.C., dijo que la decisión se tomó debido a la pandemia de COVID-19 y al riesgo de que ocurran disturbios en la capital de Estados Unidos. En ese sentido, Ginny Mancini, presidenta de la Marcha por la Vida, expresó en un comunicado que la protección de todos los que participan en la marcha anual, así como de los numerosos miembros del personal de las fuerzas del orden y otras personas que trabajan incansablemente cada año para garantizar un evento seguro y pacífico, es una de las principales prioridades, por lo que pidió a todos los participantes que se queden en casa y se unan de manera virtual desde su sitio web. Cabe resaltar que la marcha seguirá ocurriendo, no obstante la asistencia se limitará a un pequeño número de líderes pro vida que representarán al movimiento.
Como se recuerda, la Marcha por la Vida, la cual es descrita por sus organizadores como la manifestación anual de derechos humanos más grande del mundo, tiene lugar todos los años el 22 de enero o una fecha cercana, cuando se cumple un nuevo aniversario del fallo Roe vs. Wade, la decisión de 1973 de la Corte Suprema que legalizó el aborto en todo el país. Por otro lado, un proyecto de ley en Dakota del Norte, en Estados Unidos, busca obligar a los sacerdotes a violar el secreto de confesión. Conozcamos los detalles. Esta semana, legisladores del estado de Dakota del Norte, en Estados Unidos, presentaron un proyecto de ley que obligaría a sacerdotes católicos a violar el secreto de confesión en casos de abuso infantil confirmado o bajo sospecha, con penas que van desde fuertes multas hasta prisión. Hasta el momento, la ley actual de denuncia obligatoria en Dakota del Norte establece que el clero se considera informador obligatorio de abuso infantil conocido o bajo sospecha, excepto en los casos en el que el conocimiento o la sospecha se derive de información recibida en calidad de consejero espiritual, como en el confesionario. Sin embargo, el proyecto de ley SB 2180 enmendaría esa norma para abolir esta excepción. Si se aprueba, los sacerdotes que no denuncien el abuso infantil conocido o sospechado, incluso si se revela en el confesionario, serían considerados culpables de un delito menor de clase B y enfrentarían 30 días en la cárcel o multas de hasta $1,500 o ambos. Como se sabe, los sacerdotes están obligados por el derecho canónico, derivado de la ley divina, a mantener la confidencialidad del contenido de una confesión, y ni siquiera se les permite revelar si tuvo lugar o no una confesión. Asimismo, el Código de Derecho Canónico establece que el sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. En otros ámbitos les contamos que el Vaticano informó que los ejercicios espirituales del Papa Francisco no se realizarán debido al COVID-19. Hace poco, debido a la actual emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el Vaticano informó que el Papa Francisco y los superiores de la Curia Romana no realizarán juntos este año los tradicionales ejercicios espirituales en Cuaresma. Sin embargo, según comunicó la oficina de prensa de la Santa Sede, el Sumo Pontífice invitó a todos los cardenales residentes en Roma, a los jefes de los dicasterios vaticanos y a los directivos de la Curia Romana a realizar este retiro anual de Cuaresma personalmente, retirándose en oración desde la tarde del domingo 21 al viernes 26 de febrero de este año. En esa línea, el mensaje vaticano subrayó que todos los compromisos del Santo Padre serán suspendidos durante esta semana, incluida la audiencia general del miércoles 24 de febrero. Cabe mencionar que desde 2014 la Curia Romana ha venido realizando los ejercicios espirituales de Cuaresma fuera del Vaticano y se han trasladado a la Casa del Divino Maestro, que se localiza en el municipio de Aricia, a 45 kilómetros de Roma. Dicha infraestructura es propiedad de la Congregación de la Sociedad de San Pablo y es un sitio reservado y silencioso que permite dedicarse con mayor recogimiento a los ejercicios religiosos. Siguiendo con la información, les comentamos que desde el 15 de enero el movimiento Mater Fátima está realizando un nuevo curso virtual para salir victoriosos en la batalla contra los enemigos del alma, titulado Combate Espiritual. Para contarnos todos los detalles está conectado con nosotros el padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima y ex capellán del Santuario de Nuestra Señora de Rosario de Fátima en Portugal. Padre Ramírez, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Sí, gracias una vez más por esta invitación y esta oportunidad de mostrar esta iniciativa de Mater Fátima. Padre, cuéntenos, ¿cómo decidieron realizar este curso Combate Espiritual y cuál es su objetivo? Pues podríamos sintetizarlo, mira, Sor Lucía nos hizo una profecía muy importante que es muy conocida en el mundo, pero no la voy a contar toda la historia porque sería un poco largo, pero ella nos hablaba
que el último combate entre Cristo y Satanás iba a ser contra la familia. Y yo creo que ya con este contexto se entiende muy bien que estamos pasando por un momento muy delicado. El aborto, divorcio, etcétera, todos los ataques que está recibiendo la familia, pues requieren verdaderamente una defensa de la verdad, una defensa de la vida, una defensa de las almas, de la salvación, etcétera. Por lo tanto, y necesitamos esa unión espiritual para que Dios pueda ayudarnos a librar bien y con éxito, con victoria, estas batallas contra el enemigo. En ese sentido, ¿cuáles son los temas más relevantes que están abordando en este curso? Pues mira, nosotros estamos utilizando como inspiración para este curso el libro del combate espiritual de Lorenzo Scupoli, que es un libro que fue escrito hace 400 años. Él era un sacerdote teatino religioso, tuvo que padecer una persecución, una calumnia que duró 25 años, y durante esos 25 años él fue suspendido a divines, por lo tanto, pues no podía ejercitar su sacerdocio, su ministerio sacerdotal, y después de 25 años se clarificó todo y se vio que era una calumnia. Le restituyen el sacerdocio y el Señor le llama a los pocos meses al cielo, ¿no? Pues en esos 25 años de lucha, de combate, de aceptación de la voluntad de Dios sin quejarse, sin nada, prácticamente la aceptó totalmente. En esos 25 años nace este libro, por lo tanto es su propio combate, su propia experiencia de amor a Dios y de cómo soportar la cruz, es lo que nos está compartiendo en ese libro. También debo decir que fue el libro de cabecera durante 19 años de San Francisco de Sales. Entonces, y él divide el libro en 4 partes. En la primera parte, él nos invita a lo mismo que dice Cristo en el Evangelio, que nos neguemos a nosotros mismos, que no confiemos en nosotros mismos, que verdaderamente vivamos una humildad profunda. Después viene la segunda parte, sería la confianza total en Dios. Como dice Cristo en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada, pues puesta en positivo, conmigo podéis hacerlo todo. Por lo tanto, nuestra santificación se da cuando uno se abandona totalmente en Dios. La tercera parte, que es la más extensa del libro, nos habla de cómo formar las facultades de la inteligencia y la voluntad, las 2 facultades del alma, y cómo también desarrollar las cualidades, carismas y dones que a lo largo de la vida el Señor nos va regalando. Y por último, él hace énfasis que todo esto da fruto cuando uno vive una vida intensa de oración. Finalmente, padre, cuéntenos cómo pueden hacer las personas que quieran participar de este curso. Pues mira, que vayan, pueden ir a los canales oficiales de Mater Fátima Internacional, tanto YouTube como Facebook, Instagram, que es donde lo estamos transmitiendo. Es totalmente gratuito. Son 12 sesiones. Ya hemos comenzado, pero si alguien quiere reponerlas en estos días, se puede poner al día, y luego lo estamos transmitiendo en vivo. Y luego ya queda ahí grabado en YouTube. Si alguien lo quiere ver en diferido, en otro momento, en otra fecha, pues también lo puede hacer. Pero a mí me importa mucho pues decirle a la gente y motivarles que es una oportunidad. Es un libro que era un clásico de espiritualidad cristiana hace siglos, pero como que se fue perdiendo en el tiempo, y nosotros hemos visto que sería muy válido recuperarlo, porque ya ha santificado a San Francisco de Sales seguro, pero a otros santos más, pues que se aproveche, y en este momento difícil de la historia de la humanidad, pues que las personas, los católicos, tengamos unas herramientas válidas para ese combate de alcanzar la santidad, el cielo, y ayudar a nuestros hermanos en esta vida. Padre Héctor Ramírez, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias, padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, violenta explosión destruye edificio parroquial en el centro de Madrid. Además, comienza la vacunación contra COVID-19 en Brasil, a los pies de Cristo Redentor. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en EWTN Noticias con una lamentable información desde España, donde una violenta explosión destruyó un edificio parroquial en el centro de Madrid. Entre los fallecidos reportados se encuentra un sacerdote. Una explosión ha destruido 4 plantas de un edificio perteneciente a la parroquia de la Virgen de la Paloma, en la calle Toledo del centro de Madrid, en España.
Como se puede observar en las imágenes, el edificio ha quedado destruido parcialmente. Este terrible acontecimiento, ocurrido cerca de las 3 p.m. hora local, se debió a una fuga de gas y según afirmaron fuentes del arzobispado, la explosión se produjo en el momento en que se estaba reparando la caldera del edificio parroquial, el cual acogía los salones y las habitaciones de los sacerdotes de la parroquia de la Virgen de la Paloma. De acuerdo a lo informado por medios internacionales, se tienen al menos 4 fallecidos, entre ellos el padre Rubén Pérez Ayala, de 36 años, y quien había sido ordenado hace solo 7 meses. De igual manera, se han reportado varios heridos. Cabe mencionar que este hecho ha afectado a otros edificios cercanos, con roturas de cristales y desprendimiento de escombros. Sin embargo, ya se han desplazado a la zona varias unidades de la policía y de bomberos. Por su parte, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, se ha trasladado hasta el lugar del impacto para consolar y orar por los fieles de la parroquia afectada y por las víctimas. Lamentamos mucho este terrible acontecimiento en España, sobre todo porque esta explosión ha dejado 4 fallecidos, entre ellos un sacerdote de tan solo 36 años que había sido ordenado recientemente. Nuestras oraciones por los afectados a raíz de esta explosión y también por el alma de los fallecidos para que puedan alcanzar la luz perpetua. Cambiando el tono de la información, les contamos que en Brasil comenzó la vacunación contra el COVID-19 a los pies de Cristo Redentor. Recientemente, a los pies del Cristo Redentor comenzó la vacunación contra el COVID-19 en Río de Janeiro, Brasil, acto que tuvo la presencia de muchos medios de comunicación, quienes llegaron hasta el lugar para ser partícipes de este hecho. En ese contexto, a la sombra del monumento simbólico de Río de Janeiro, las primeras en recibir la vacuna fueron la técnica de enfermería Dulcinea Silva López, de 59 años, quien trabaja en la primera línea en la lucha contra la pandemia en el Hospital Municipal Ronaldo Gazola, en Acarí, y Teresinha de Conceição, de 80 años, residente del Hogar Abrigo de Cristo Redentor en São Gonçalo. Cabe mencionar que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, autorizó el uso de emergencia de 2 inyecciones contra el COVID-19, siendo estas la Coronavac y AstraZeneca, desarrolladas respectivamente en alianza con el laboratorio chino Sinovac y la Fundación Osvaldo Cruz, en asociación con la Universidad de Oxford. Dichas acciones llegan con el objetivo de evitar que sigan aumentando los infectados en el territorio brasileño, ya que hasta el momento es el tercer país del mundo con mayor índice de casos por coronavirus, llegando a tener casi 9 millones de contagios, 230.000 fallecidos y más de 7 millones de recuperados. Pasando a otras informaciones, les contamos que México celebró hace unos días la coronación de la Virgen de Zapopan, patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y por ello, en todas las parroquias del estado sonaron las campanas para conmemorar este día. Para contarnos todos los detalles al respecto, está conectado con nosotros el padre Antonio Larios, integrante de la Comisión de la Pastoral de Educación y Cultura de la Arquidiócesis de Guadalajara. Padre Larios, bienvenido a EWTN Noticias. Hola a todos, un gran saludo, gracias por la invitación. Padre, cuéntenos primero que todo por qué es importante la devoción a la Virgen de Zapopan en el marco de los 100 años de su coronación. Bueno, es importante para los que vivimos aquí en esta Arquidiócesis de Guadalajara, por ser ella la primera imagen de María, la más antigua, que vino a evangelizar estas tierras del occidente mexicano, ayudando en la evangelización, pacificación y mestizaje de nuestros pueblos. Y bueno, a 100 años celebramos que el Papa la condecora con esta coronación pontificia, recordando que ella es reina y madre de Jalisco. En ese sentido, ¿cuáles han sido las actividades que han desarrollado por los 100 años de la coronación de la Virgen de Zapopan?
Sí, han sido actividades durante todo más de un año, sobre todo enfocadas a la evangelización y la catequesis, como documentales, catequesis para laicos y para los mismos sacerdotes. También parte devocional que tiene que ver con la impresión de las imágenes conmemorativas como la que tengo a mis espaldas que conmemoran el centenario, una novena hecha para este día, oraciones especiales, jornadas y inmediatamente en todas las parroquias también el repique de campanas, como tú bien lo dices. Se erigieron altares y monumentos a la Virgen de Zapopan en todas las parroquias, en muchas de ellas pues, en las casas también de los fieles. Se rezó el ángelus, todas las familias unidas mientras se repicaban las campanas. Entonces, bueno, fue una preparación de tipo catequética, evangelizadora, espiritual y claro, también con tintes pues de aterrizaje pastoral para nuestra iglesia de Guadalajara. Y finalmente, bueno, ya los 9 días previos a los 100 años, el solemne novenario que se dio en la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, donde diferentes obispos, uno cada día, fue a predicar y a presidir la Eucaristía. El día 18, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez presidió la misa de las 12, el arzobispo emérito de Guadalajara, que por más de 15 años gobernó esta iglesia particular, y por la noche, a las 8, el señor Francisco Robles Ortega, nuestro actual arzobispo, celebró la Eucaristía, donde coronó de nuevo a la imagen de la Virgen de Zapopan, como lo haría 100 años antes el arzobispo Orozco y Jiménez. Una corona que fue donada por algunos sacerdotes de la diócesis en nombre de todo el pueblo cristiano. Ayer se bendijo, ayer fue colocada y fue el momento pues más emotivo sin duda de la celebración a la que nos veníamos preparando durante 12 meses. De otro lado, ¿cuáles son los frutos que esperan recibir en el pueblo de Guadalajara luego de esta celebración? Pues sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, el primer fruto pues es la esperanza, la fe y reavivarla. Hace 100 años que la Virgen de Zapopan fue coronada, cabe mencionar que también estaba la epidemia de la gripe española, que había una crisis económica muy grande y una crisis de salud. Y si le ponemos un tenor más, pues había la persecución religiosa en México, estaba en todo su apogeo. Era un ambiente muy desolador y difícil en el que se dio la coronación pontificia. Y sin duda la coronación pontificia de la Virgen vino a dar esperanza y fuerza a este pueblo que peregrina en Guadalajara. Hace 100 años incluso algunos santos que son mártires de México, del occidente, estuvieron presentes en la coronación pontificia y poco tiempo después derramaron su sangre por Cristo y por el Evangelio. El principal fruto que esperamos nosotros en un ambiente parecido al de hace 100 años es que se revive la fe y la esperanza de este pueblo. Que sepa que no camina solo, que tiene a María como madre, como modelo, como ejemplo, como estrella de la evangelización y que aún en la noche del dolor o del sufrimiento, pues ella brilla en medio de nosotros como una luz que nos lleva a Cristo. El principal fruto yo creo que es ese y bueno, que todos los que vivimos en esta diócesis nos sigamos comprometiendo a dar todo por nuestra iglesia diocesana, cada quien desde nuestra trinchera, sacerdotes, religiosos, laicos, haciendo lo que nos toca hacer como ella, evangelizando, pacificando, buscando a todos los que están dispersos para Cristo. Padre Antonio Larios, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias. Gracias nuevamente, Padre. En otros ámbitos, el Papa emérito Benedicto XVI envió su bendición especial a Croacia, golpeada por un reciente terremoto. Hace poco, el Papa emérito Benedicto XVI envió una carta en la que expresó su cercanía con Croacia y aseguró sus oraciones por las personas afectadas por el reciente terremoto, así como también bendijo a todo el país. En la misiva, Benedicto XVI hizo llegar al pueblo croata su más profunda emoción y participación en el dolor creado por este hecho incomprensible, y subrayó que con toda su casa le reza al niño Jesús para que vea la pasión de tantas personas inocentes y que ayude a reconstruir desde las destrucciones. Cabe mencionar que el terremoto del 29 de diciembre de 2020 tuvo una magnitud de 6,4 grados y se registró a 3 kilómetros de la localidad croata de Petrinja. Además, el fenómeno geológico estuvo predecido por otros 2 terremotos registrados el día anterior, de menor magnitud, y le sucedieron otros 3, uno el mismo martes 29 y otros 2 el miércoles 30 de diciembre. Sucesos por los cuales se provocaron el desplome de algunos edificios y el daño de muchas infraestructuras, entre las cuales vías de comunicación, escuelas, hospitales, edificios públicos y también varias iglesias. Actualmente se siguen realizando los trabajos de rescate y de apoyo económico hacia las personas que lo perdieron todo.
En otras noticias, el arzobispo de Arequipa, en el sur del Perú, comentó que es importante estar listos ante la muerte y no tenerle miedo. Escuchemos. Recientemente, el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, hizo una reflexión sobre la muerte y dijo que es importante estar en gracia de Dios para estar preparado para cuando ésta llegue, en vez de temerle, especialmente ahora ante la segunda ola del coronavirus en el Perú, que podría ser más grave que la primera. A través de su mensaje semanal titulado La Hermana Muerte, el arzobispo explicó que es fundamental para todos que en lugar de temer a la muerte y evitar pensar en ella, los fieles hagan lo posible para estar siempre en gracia de Dios y listos para partir de este mundo. Es importante recordar que la muerte no es el final de la vida, ni siquiera es su interrupción, El hombre no deja de existir nunca. La vida del hombre no se interrumpe. La muerte física consiste en la separación de este cuerpo mortal, así se le llama, el cuerpo mortal que se separa del alma inmortal, es decir, es el alma que se separa del cuerpo. Finalmente, Monseñor de Río enfatizó que con la muerte la vida no se acaba, solo se transforma, ya que los que mueren en gracia de Dios son introducidos con Cristo en la vida eterna, primero con el alma, en la que siguen existiendo y en la que previamente purificados entran ya en el cielo para toda la eternidad y en la cual se les unirá más adelante el cuerpo. Cabe mencionar que en el territorio peruano el total de casos por COVID-19 es de más de 1 millón de personas. Además, los medios de comunicación informan cotidianamente sobre la escasez de camas para pacientes en cuidados intensivos. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.